La película La noche de los muertos vivientes, del director George Romero, del año 1968, es identificada como la responsable de establecer las bases del arquetipo zombie en la cultura popular. Con el estreno de esta película, se dice, nace el zombie moderno. Antes de la obra de Romero había películas e historias con criaturas parecidas a los zombies. Me refiero a los esclavos de la hechicería vudú, donde las historias giran alrededor de uno o varios muertos resucitados por la magia de un hechicero vudú. Ejemplos de este tipo de historias son las películas Zombie Blanco del año 1932 y Caminé con un zombie. A los zombies de Romero son Los vampiros Soy Leyenda, de la novela del año 1954 de Richard Matheson. Puede ser que no registren dicha novela, pero seguramente viste alguna de sus adaptaciones cinematográficas, como Soy Leyenda con Will Smith. El caso de la novela Soy Leyenda es especial, porque según George Romero fue la principal influencia de La noche de los muertos vivientes. Romero dijo que se limitó a copiar la historia del citado libro, sustituyendo a los vampiros por unos zombies que aún no lucían ese nombre, y que en un momento de la cinta son referidos como ghouls o espíritus malignos. Les debería resultar un poco extraño esto, de que no fueran los zombies de la hechicería vudú la principal influencia de los zombies de Romero, sino los vampiros. Digo esto porque a primera vista parece que tienen muchas más cosas en común con la obra de Romero los zombies del vudú que los vampiros. Pero si profundizamos en el tema de las influencias, tiene perfectamente sentido que las bases del zombie moderno no sean los zombies del vudú. Si uno mira estas clásicas películas de zombies, podrá constatar lo diferente que son esas criaturas con las creadas por Romero. Lo principal es que los zombies del vudú tienen un origen mágico religioso, y el zombie moderno es creado por la ciencia. Existen películas ante La noche de los muertos vivientes donde los zombies también tienen un origen científico, como en El rey de los zombies del año 1941 y Cadáveres atómicos de 1955. Pero en estas películas, como en aquellas donde tienen un origen mágico religioso, los zombies siempre poseen un amo. Y esta es una diferencia radical con el zombie moderno, porque estos seres no son controlados nunca por nadie. El zombie moderno, se puede decir, no tiene autor. Puede ser explicado científicamente, pero su origen no fue planeado por ningún científico. Otra diferencia importante de los zombies de antes y después de Romero tiene que ver con su peligrosidad. Los zombies de la vieja escuela no son particularmente peligrosos. Siempre son uno o varios los resucitados. Y la verdadera amenaza, en realidad, es el amo que los controla y dirige. En cambio, el zombie moderno son ellos mismos la amenaza. Y son peligrosos porque son muchos. Si ahora te parece lógica la distancia que existe entre los zombies de Romero y aquellos zombies creados por la magia del vudú o a partir de experimentos nazis, les debería resultar más extraña aún la relación que estableció Romero entre sus criaturas y los vampiros, porque los vampiros también tienen un origen mágico religioso. Estos suelen ser uno o varios y siempre existe un líder detrás de ellos. Salvo por el hecho de que tienen similares hábitos alimenticios, los vampiros chupan sangre y los zombies comen carne humana, mucho parecido no tienen con los zombies. Entonces, ¿por qué motivos pudo Romero considerar a los vampiros Soy Leyenda como la principal influencia de La noche de los muertos vivos? La razón de eso, si profundizamos en el libro de Matheson, es que sus vampiros tienen poco que ver con el vampiro mítico. Las criaturas de Matheson tienen los síntomas del vampiro clásico: aversión al agua bendita, a la luz solar, animadversión a los espejos y a las cruces, etc. Pero por otro lado, la novela se esfuerza en ofrecer una base científica para dichos síntomas. En ningún momento la novela quiere que aceptemos la explicación de que esos seres son vampiros. La novela nos cuenta que la plaga de vampiros es producida por una bacteria, y la bacteria, como origen de una plaga, tiene más relación con el mundo de los zombies que con el de los vampiros, donde el origen es, repito, siempre mágico y religioso. Las criaturas de Soy Leyenda podrán parecer vampiros por alguno de sus síntomas, pero también se parecen a los zombies. Se mueven en grupos grandes y sus movimientos se asemejan a bestias. En la novela, el personaje principal lo describía diciendo que no hablaban entre sí, que nunca lo hacían, que solo daban vueltas y vueltas, infatigablemente, como lobos sin mirarse jamás. ¿No les recuerda esto más a los actuales zombies que a los vampiros? Si leen el libro, van a descubrir además que los supuestos vampiros también se dividen en dos, como los zombies de Romero y posteriores películas sobre zombies.
los infectados, quienes en vida contrajeron la bacteria, y los muertos que resucitaron gracias a la bacteria. Richard Matheson pudo haber sido el creador de los zombies en Soy Leyenda. No lo fue por dos motivos: por dotar a sus criaturas de los síntomas del vampiro y por el espectacular final de la historia. Le explico. Hasta cierto punto de la novela, los vampiros de Matheson tienen todas las características de los zombies de Romero. No tienen amo, poseen un origen científico y son muchos. El tema es que la historia hacia el final tiene un importante viraje. El personaje principal descubre que los vampiros son una sociedad y que en esa sociedad no hay espacio para él, y que todos aquellos vampiros que esperaban su muerte lo hacían por el miedo y el pavor que le tenían a aquel ser extraño diferente a todos. El personaje se había convertido en una figura mitológica en la nueva sociedad, que al igual que los vampiros en la antigüedad, mataban a la gente mientras dormían pacíficamente. El último pensamiento del personaje se ve como la revelación cae ante esos hechos. Soy leyenda. En otras palabras, soy el monstruo, soy un vampiro. Se podría decir que Richard Matheson sacrificó ser el creador del zombie moderno por un gran final. Pudo ser el creador de los zombies, pero convirtió al héroe en el enemigo. El enemigo termina siendo uno solo y no muchos. Al final de la novela, Matheson retorna a la fórmula clásica del terror de un solo monstruo. Les cuento que de todas formas nunca fue la intención de Matheson la de crear un nuevo monstruo, sino tan solo mejorar el vampiro clásico. Como es sabido, su intención con Soy Leyenda fue escribir una historia de vampiros, a los cuales se dice él adoraba, y hacerle justicia además, pues consideraba que Drácula, la obra inmortal de Bram Stoker, era, en palabras de él, un amasijo de supersticiones y convencionalismos de folletín. Por ello, la novela de Matheson abraza un cientificismo civilizado, con la intención de modernizar al vampiro, pero en vez de lograr eso, sienta las bases del moderno zombie. Es por este motivo que Soy Leyenda debe ser considerada como una bisagra entre el vampiro y el zombie moderno. Se podría decir que el zombie moderno no evolucionó del zombie al vudú, sino del vampizombie de Soy Leyenda, siendo esta criatura el eslabón perdido de los zombies de la Noche de los Muertos Vivientes. Como conclusión, no podemos creerle a Romero de que solo se limitó a copiar la historia de Soy Leyenda en su película. Hay dos modificaciones importantes en La Noche de los Muertos Vivientes, que en realidad son las dos razones que di para explicar por qué las criaturas de Soy Leyenda no terminan de ser zombies. Uno, es que Romero les quitó a sus criaturas los síntomas vampíricos, y dos, no se preocupó en darle un giro inesperado a su historia. En La Noche de los Muertos Vivientes, los zombies siguen siendo zombies hasta el final de la película, y así será por siempre en todas las películas de zombies de Romero y de otros directores.